contentos de que te hayas podido conectar y te damos una calurosa bienvenida a la transmisión del día de hoy, la cual ha sido preparada con mucho cariño especialmente para ti, de donde nos estés viendo, de Santiago, desde Chile o de otras partes del mundo. Queremos decirte que eres muy bienvenido a esta transmisión. Todos los domingos nos juntamos a las 12 del día, así que esa invitación queda abierta para que te puedas conectar por el Facebook Live de la Cuarta Iglesia Bautista de Santiago. Somos una comunidad abierta a todas las personas, así que de donde nos estés mirando y en la condición en que estés, sepas que eres bienvenido y que eres amado por nuestro buen Dios. Así que con esta bienvenida quiero decirte que disfrutes la transmisión del día de hoy. Nos vemos. Oh Señor, oye mi ruego pidiendo justicia. Escucha mi grito de auxilio. Presta oído a mi oración, porque proviene de labios sinceros. Muéstrame tu amor inagotable de maravillosas maneras. Con tu gran poder rescatas a los que buscan refugiarse de sus enemigos. Cuídame como cuidarías tus propios ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Mi canción, el Dios de amor, el siervo fiel, la majestad, gran rey, que bajó y bajó y bajó, y la historia más hermosa de su amor firmó en la cruz y con su sangre carmesí vino a escribir de mí que por amor yo soy perdonado, que por amor yo salvo soy. Cristo, mi Cristo, firmaste tu amor por mí. Él siendo rey despojó al ser igual a mí. Murió en la cruz en mi lugar, vida eterna Él prometió. Que bajó y bajó y bajó, y la historia más hermosa de su amor firmó en la cruz. Su sangre carmesí vino a escribir de mí que por amor yo soy perdonado, que por amor yo salvo soy. Cristo, mi Cristo, firmaste tu amor por mí en la cruz y con su sangre carmesí vino a escribir de mí que por amor yo soy perdonado, que por amor yo salvo soy. Cristo,
La plenitud de un corazón vacío, un corazón herido, para poder así encontrar razón para vivir. Como anhela ver llover plantado en la sequía, un árbol cada día, volver a renacer, danzar y florecer. Así te anhelo yo, te anhelo tanto la mañana. Así te anhelo yo, por ti mi corazón desmaya. Te anhelo tanto que no pienso en otra cosa que no seas tú. Como brama el sed un ciervo por el río, cuando se ve perdido, para saciar así su sed, saltar y al fin correr. Como anhela ver el sur un ave que ha sufrido en el invierno frío, para encontrar de nuevo el sol y alzar así su voz. Así te anhelo yo, te anhelo tanto en la mañana. Así te anhelo yo, por ti mi corazón desmaya. Te anhelo tanto que no pienso en otra cosa que no seas tú. Oh, te anhelo tanto que no pienso en otra cosa que no seas tú. Te anhelo tanto que no pienso en otra cosa que no seas tú, mi Jesús. Que no seas tú. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense que de
pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino que me transformó cruzándose en mi camino y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón. Su misericordia es mi canción y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada, y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Muy buenos días, hermanos y hermanas, un gusto saludarles, de compartir con ustedes, de volver a conectarnos a las 12 del día como todos los domingos. Hoy, un día de elecciones primarias en nuestro país. Yo en este preciso momento estoy siendo vocal de mesa, así que les mando un gran abrazo y nos conectamos desde donde estemos. Así que espero que este tiempo también nos ayude a reflexionar sobre también lo que acontece en nuestro país. Es por eso que el día de hoy yo les traigo una reflexión en base a una parábola que nos deja el Señor en el libro de Lucas. Y el día de hoy en realidad quiero hablar ya desafiándonos a algo más grande como cristianos. La mayoría de nosotros, de los que al menos nos conectamos en la Cuarta Iglesia, llevamos años escuchando, reflexionando, compartiendo de las enseñanzas del Señor, y siento que ya estamos en un momento donde tenemos, como dice el apóstol Pablo, de comer comida sólida y hablar las cosas como son. Entonces el día de hoy les invito a que podamos compartir esta reflexión en ese sentido, hablando las cosas como son. Sin tener tanto miedo a veces a las cosas que hemos escuchado por mucho tiempo y que nos han hecho ruido y que hoy día de frente podemos abordar ya con una distinta perspectiva. Así que en ese sentido le invito a que podamos compartir juntos la parábola de
el rico y Lázaro. Esta se encuentra en el Evangelio según Lucas, capítulo 16, del verso 19 al 31. Y para que todos estemos alineados y en el contexto de la historia, voy a dar una lectura de este texto que se los voy a compartir aquí en la presentación. Dice que había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas, y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto con él. Así que alzó la voz y lo llamó: «Padre Abraham, ten compasión de mí. Manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego». Pero Abraham le contestó: «Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí, y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá». Él respondió: «Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos, y no vengan ellos también a este lugar de tormento». Pero Abraham le contestó: «Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos». «No les harán caso, padre Abraham», replicó el rico. «En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían». Abraham le dijo: «Si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos». Amén. Así vemos en esta historia, hermanos y hermanas, cómo de alguna manera Jesús introduce figuras para dar una explicación de una acción que se veía en su contexto, una actitud de las personas. Y en ese sentido, si extrapolamos, si llevamos este texto a nuestros días, vemos que no se ha dimensionado el impacto de la enseñanza que Jesús ha querido plasmar en esta parábola. Uno de los factores es que la lectura literal de la Biblia nos ha hecho mucho daño en cómo nosotros interpretamos los relatos bíblicos. A través de este estudio bíblico, nosotros podemos ver que el resultado, la intención de la parábola, no es explicar eventos que van a suceder en la vida más allá. Sucesos que a nuestra realidad son misteriosos, sino que tienen que ver con compilaciones narrativas para entender cómo nosotros aplicamos lo que nos quiere decir Jesús en nuestra vida cotidiana. En ese sentido, hermanos y hermanas, yo quería empezar este estudio preguntándonos qué intención tenía esta parábola. Y para ello, primero voy a decir qué no es. No tiene como propósito esta parábola explicar cómo va a ser el cielo y el infierno. No podemos utilizar esta historia
para decir, bueno, en el más allá no nos vamos a poder juntar el uno con el otro, van a estar sufriendo muchas personas que se han portado mal, quemándose por la eternidad. Ese no es el sentido de la parábola, ¿ya? No lo abordemos por ese lado, sino que tiene otro propósito. Y uno de los propósitos principales que podemos rescatar de esta narrativa es que evidencia el pecado de omisión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no solo nosotros podemos errar, pecar, equivocarnos de manera activa, es decir, haciendo algo nosotros para dañar a otros, sino que podemos ver a través de esta parábola cómo nosotros también podemos actuar mal no haciendo nada por el otro, por la circunstancia del otro. Es decir, actuamos de forma pasiva. Y a la luz de lo que nos quiere decir Jesús en esta parábola, es algo que toma mucho peso en base al análisis y a la forma de ver las cosas de parte de Dios. Tenemos por un lado a un hombre rico que daba muchos banquetes, que vivía una vida en abundancia material. Y si vemos, el problema no es que él tenga dinero. No, el problema no es que por tener bienes él va a un destino de sufrimiento, sino que el problema que podemos ver en la manera de afrontar la vida de este rico es que a pesar de tener todo ese dinero no hace nada con él para ayudar al resto. Incluso llega a un punto en que el tener ese estatus de vida tan cómodo te hace no poder visibilizar la necesidad de alguien que está a la puerta de tu casa. Ese nivel de vida, ese nivel de comodidad le impedía ver lo que estaba pasando afuera de su casa, en la puerta de su casa. No tenía que viajar, no tenía que ir muy lejos, la necesidad estaba ahí, latente, en su nariz. Pero lo que él vivía le impedía ver lo que estaba pasando. Si vemos la historia, ¿el rico hizo algo malo activamente por el otro? No. No lo echó de la puerta de su casa, no le dijo nada ofensivo, no lo trató mal, no hizo nada. Y ese es el problema, no hacer nada frente a la necesidad de los demás. Si nosotros, hermanos y hermanas, vemos nuestra realidad social, vemos que este comportamiento se sigue dando en nuestra actualidad. Vemos como en nuestro contexto de Chile, de nuestro país, en el siglo XXI, hay una pequeña cantidad de personas que concentran una gran cantidad de dinero, de recursos, en base a otro grupo de una masa mucho mayoritariamente, numéricamente más grande, que viven con recursos mínimos. Y se ve cómo esta situación de un grupo privilegiado de personas no alcanza a visibilizar lo que otra gran parte de la población está viviendo. Vemos cómo hay un grupo de nuestra sociedad que no entiende las demandas sociales, que no entiende por qué protestan los demás, no entienden por qué están descontentos con un sistema que para ellos es muy favorable. Porque piensan que si ellos se han esforzado, el otro también se tiene que esforzar para lograr surgir. Como si esa fuera una premisa básica para que todos alcanzaran un mejor estado económico.
viendo que hay una gran masa, una gran cantidad de la población que trabaja todo el día, que se desplaza grandes cantidades de tiempo para llegar a sus trabajos y que los recursos no son equivalentes a su esfuerzo y que parten de líneas de desigualdad y de pobreza con desventaja frente a otras personas. Y vemos que esta necesidad es invisibilizada por este grupo que vive en una situación de privilegio. Analizando este contexto de nuestro Chile, podemos ver quiénes son los que actúan como este rico. Estas personas que no alcanzan a ver lo que está sucediendo en sus narices y no entienden por qué hay personas que están reclamando. Este tema de la desigualdad, de la necesidad frente a nuestro prójimo, es muchas veces un examen de rayos X. Deja ver lo que hay en el interior de las personas, de las iglesias, de todos los que conformamos esta sociedad. Revela lo que alimenta nuestro discurso, nuestras prácticas. Vivimos en un país, hermanos y hermanas, que todavía se declara cristiano mayoritariamente, alrededor de un 50 o un 60% entre católicos y evangélicos. Seguimos declarándonos como un país cristiano, abiertamente cristiano. Pero en la práctica podemos ver que eso no se traduce en políticas públicas que revelen que somos una sociedad realmente cristiana. Vivimos en una sociedad donde los parámetros cristianos están tergiversados, están distorsionados. Creemos que ser cristiano significa adherir a un pensamiento. Pensamos que ser cristiano es admitir la existencia de una divinidad. Creemos que ser cristiano significa confesar a Jesucristo simplemente como nuestro Salvador. Pero eso no es ser cristiano. Eso no es cristianismo. El elevar las encuestas para que haya un mayor número de personas que confiesan a Jesús como Dios, eso no vale nada. Eso no quiere decir nada de una sociedad cristiana. Un país será mayoritariamente cristiano cuando se evidencien los principios del reino de Dios en esa sociedad. ¿Y cómo vemos esos principios del reino de Dios en nuestra sociedad actual? Tendríamos que hacernos esa pregunta: ¿cómo se evidencia que una sociedad es cristiana? Podríamos evidenciarlo con los índices. Por ejemplo, ¿qué índices? Los índices de desigualdad. Chile es uno de los países más desiguales en la distribución de la riqueza. Y eso es aberrante. No puede ser. Tenemos el país más desigual, uno de los países con la economía más desigual del mundo, pero seguimos por un lado diciendo que somos cristianos. No cuadra una cosa con la otra. Cuando estos índices tiendan a un equilibrio para las personas, de distribución de los recursos para beneficio de la sociedad en general, podríamos entrar a hablar de un índice más cristiano. Antes no. Otro punto en los índices de violencia. ¿Cómo nos damos cuenta que una sociedad es cristiana? Sería cuando los femicidios, por ejemplo, disminuyeran, ya no hubieran femicidio en una sociedad, cuando ya no hubieran índices de violencia intrafamiliar, cuando vemos en la calle, cuando salimos a manejar, y la forma en que nos comportamos uno con otro, no le damos el paso
al otro porque se va a meter en el frente de nosotros, tocamos la bocina, se bajan a pelear porque se topó un auto con otro. Cuando esos niveles de violencia disminuyan, realmente seremos una sociedad cristiana. Cuando la muerte de un hombre, de una mujer, de un niño, de una niña, nos pese de la misma manera como nos pesa la muerte de un ser querido directo, vamos a ser una sociedad más cristiana. Naturalizamos las noticias, vemos, murió asesinado una persona, asaltado, y lo vemos como algo normal. Todos los días se muere alguien. Y como sociedad no nos duele, no nos pesa la tristeza que hay detrás de ese hecho. Cuando evidenciemos esa importancia, vamos a ser una sociedad más cristiana. En la protección de la infancia, ayer o antes de ayer veíamos que marchaban unas personas por justicia, pidiendo justicia para los niños que han muerto y han quedado impunes sus casos. Una sociedad que protege a sus niños va a ser una sociedad más sana. Un niño criado con amor, un niño criado con seguridad, va a ser un mejor adulto. De todas maneras, la importancia que le damos a nuestros niños y niñas en nuestra sociedad es clave. ¿Cómo están acondicionados los centros del Sename? ¿Cuáles son las políticas de protección para nuestros niños y niñas? Eso debiera importarnos a un cristiano. ¿Cómo están los niños del barrio? Eso se trata, ser cristiano. Otro elemento para considerar importante, la ocupación por el medio ambiente. Vivimos en una de las ciudades también más contaminadas del mundo con el smog. No tenemos una cultura de reciclaje, de poder dar un destino correcto a los desperdicios que generamos, que algunos, si pudiéramos reciclar, si tuviéramos esa cultura de reciclaje, nos daríamos cuenta que son pocos las cosas que deberíamos botar y mucho reciclar. Cuidar las plantitas, los árboles, cuidar nuestro medio ambiente, nuestra casa que el Señor nos ha regalado. Si esos índices de reciclaje y los índices de niveles de contaminación bajan, nos daremos cuenta que estamos en medio de una sociedad cristiana o en base a los valores cristianos. Y otro punto que quería recalcar, la compasión. Cuando tomemos la compasión como un modo de vida, como sociedad, cuando se evidencie en nuestro día a día, en nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones familiares, la compasión uno por otros, nos daremos cuenta que estamos en presencia de una sociedad cristiana. Por eso, hermanos y hermanas, yo creo que es fundamental el día de hoy, es urgente, como digo ahí, trastocar los principios cristianos. Lo que estamos transmitiendo hacia la sociedad, que es importante para la iglesia, está trastocado. ¿Qué son las cosas que reclama la iglesia? Matrimonio igualitario, el aborto, impedir esas cosas. Como si eso fuera las cosas importantes que debiera recalcar una iglesia. Siendo que dejamos invisible otro lado muy feo de la sociedad, que no lo queremos ver, que no queremos abordar, porque nos complica más de la cuenta. Pero a la luz de la parábola del rico y Lázaro, no nos podemos hacer los locos.
No nos podemos hacer los desentendidos de esta realidad que está presente en nuestra sociedad y de la cual muchas veces, no digo que no hay personas que sí lo hacen, pero muchas veces la iglesia no hace nada. O calla, o invisibiliza, o no aborda, o aborda otros temas activamente. Pero para Dios es tremendamente importante que evidenciemos eso en nuestra sociedad. Es tremendamente importante, a tal punto que Jesús lo ejemplifica con una situación de gozo y de sufrimiento para quienes no lo cumplen. Una comparativa del resultado que lleva el no hacer nada por quien sufre. A tal grado es importante eso, hermanos, que Jesús lo ejemplifica con un escenario de dolor como es el infierno y la quemadura del fuego. Ese es el nivel de importancia que debería afectarte. Debería dolerte la situación del otro. Eso nos quiere decir la parábola. Podemos preguntarnos también qué imagen hemos tomado de Dios a través de esta parábola del rico y Lázaro. Primero, hay que decir y hay que derribar ya de plano: Dios no va a mandar a nadie a que se queme por toda una eternidad. Ese Dios no es el que encontramos en Jesús. Así que ya podemos perder el miedo al infierno. No tenemos que seguir a Dios porque nos va a salvar de ese fuego. Porque un Dios de todo amor, de infinito amor, infinita misericordia, no va a mandar a un hijo, a una hija, a que se queme por toda una eternidad sufriendo. No lo va a hacer. Entonces podemos guardarnos nuestros discursos de odio y de miedo para dar a conocer a Dios. Porque a Dios no se le conoce a través del miedo, del temor. A Dios se le conoce a través del amor, a través de la misericordia, a través de la compasión, a través de la justicia. ¿Cómo conocemos a Jesús? ¿Cómo evidenció Jesús su manera de actuar? Sanando, ayudando, enseñando los valores del reino. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En la medida que ustedes se muestren el amor que yo he demostrado, sabrán que son mis hijos. El amor. La clave, hermanos, el amor, la compasión. Así que, a través de esta parábola, no podemos tomar un argumento para señalar a las otras personas que deben salvarse de este fuego eterno. Otro punto que quisiera abordar de la parábola, la imagen del abismo entre Lázaro y el rico. Ustedes se dan cuenta que cuando parten, ¿cierto? Dice que está Lázaro en el infierno, el rico en el infierno, Lázaro con Abraham, y dice que mande a Lázaro para que moje la punta del dedo en agua y le refresque la lengua. Y dice Abraham: no puedo porque hay un gran abismo entre nosotros. La paradoja de que cuando estaban vivos, Lázaro estaba a la puerta, ahí al lado. Ya cuando partieron, hay un gran abismo que no se puede hacer nada. Hermanos, lo que nos invita a la parábola es que los cambios y la forma de actuar la debemos hacer hoy. La debemos hacer en este plano, en nuestra realidad, en nuestro contexto. No esperar que Dios venga, no esperar que en el más allá tendremos justicia. Lo tenemos que construir y hacer hoy.
porque mañana, en el más allá, no va a valer, no se puede. Eso representa el gran abismo, la distancia que hay cuando ya no se puede hacer nada y frente a lo que tenemos hoy a la puerta de nuestra casa. Los cambios los hacemos hoy. El rico suplica que le vayan a avisar a su familia para que no lleguen a ese estado de sufrimiento por no ayudar al que estaba necesitado. Y Abraham le dice, ni aunque se levante alguien de los muertos, van a creer. Ya tienen la ley de Moisés y a los profetas. Aunque vaya alguien de los muertos, no le van a creer. ¿Dónde estamos nosotros el día de hoy? La referencia es clara del final de la parábola. Ni aunque se levante alguien de los muertos, van a creer. Nuestro Señor se levantó de entre los muertos. Y aún así, no hemos creído en este mensaje como un mensaje de transformación, como un mensaje activo para apropiarnos el día de hoy. La resurrección no solamente es ese evento misterioso que catapulta a Jesús como el único Hijo de Dios. La resurrección también es para que creamos en este mensaje. No seamos como aquellos que aunque se levante alguien de los muertos, no lo van a tomar en cuenta. Si Jesús se levantó de los muertos, si Jesús resucitó, es también para que tengamos vida en este sentido, apropiándonos de las enseñanzas que Él nos transmitió y que son las enseñanzas que le costaron la vida por ser consecuente, por ayudarnos, por ampliar nuestra visión, por ayudarnos a ver más allá de nuestra nariz y ver a nuestro prójimo. Como reflexión final, podemos ver que al igual como en la parábola que Abraham dice, ellos ya tienen la ley y los profetas, nosotros tenemos menos excusas, hermanos, porque tenemos de todo para darnos cuenta cómo debemos actuar. Tenemos todo a nuestra disposición. Tenemos la Biblia, tenemos las enseñanzas del Señor, tenemos la forma de poder comunicarnos directamente a través del Espíritu Santo con el Señor, alimentar nuestro interior para poder ser mejores. Tenemos la guía diaria de su presencia en medio nuestro para hacerlo vivo, para evidenciar lo que significa ser cristiano en Chile. Tenemos de todo, hermanos. Eso es una buena noticia, no es algo para ponernos tristes, sino es para darnos cuenta que todo esto está a nuestra disposición y que lo podemos hacer si así lo proponemos. Y esa es la invitación del día de hoy, de que nos demos cuenta, de que nos propongamos cambiar esta situación, que nosotros seamos esos agentes activos y no figuras pasivas frente a la necesidad de los demás. El día de hoy, hermanos y hermanas, es tiempo, estamos en el tiempo, como dicen los profetas, de hacer la diferencia en la sociedad. Como decíamos, hoy no hay un gran abismo que nos distancie para poder actuar en beneficio de los demás. El tiempo para hacer la diferencia
es hoy. Buscar las cosas que nos dice Dios que debemos realizar de manera activa para hacer esos cambios en nuestra sociedad. Y por último, buscar siempre ser esa iglesia de transformación. No quedarnos pegados con las cosas que escuchamos asociadas a la iglesia, como les decía, las cosas que procura manifestar la sociedad, y que eso es ser una iglesia cristiana, proteger estas cosas en desmedro de los demás. Busquemos ser esa iglesia de transformación y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que tenemos un poder tremendo de ser instrumentos de Dios si usted y yo vamos haciendo pequeños cambios y vamos a construir una mejor sociedad. Vamos a construir mejores familias, mejores iglesias, mejores sociedades. Y yo anhelo profundamente que esos índices que analizamos que hoy en día están muy desiguales, algún día podamos ir mejorando y evidenciar la presencia de Dios en nuestro país. Quisiera orar para que finalizáramos este estudio, este tiempo de reflexión, así que le invito a que podamos compartir un momento dirigiéndonos al Señor ahí donde usted está. Señor Dios nuestro, te agradecemos porque a la luz de tu palabra podemos ver, Señor, cómo has dejado todas las cosas a nuestro alcance para poder darnos cuenta de cuál es el camino que debemos seguir. Señor, el día de hoy ruego, Señor, que tu presencia nos acompañe todos los días de nuestra vida, que la guía del Espíritu Santo, Señor, esté en nuestro caminar día a día, que procuremos, Señor, a través de los devocionales diarios, de nuestras oraciones, de nuestro modo de vivir el cristianismo, sea reflejo evidente de tus enseñanzas en medio de nuestra sociedad. Ayúdanos, Señor, a hacer esos instrumentos de cambio, a hacer esos instrumentos que transformen la sociedad y que puedan evidenciar la presencia del reino de Dios en nuestro país. Señor, te pido por la vida de todos mis hermanos y hermanas, por todos los que están viendo esta transmisión, Señor, y que tu paz y tu amor y la compasión sean, Señor, la manera de seguir viviendo nuestro cristianismo. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que la bendición del Señor, hermanos y hermanas, esté con todos ustedes y que tengan un muy lindo tiempo esta semana. Que el Señor los acompañe. Nos vemos. Chao, chao.
Que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como las del águila. Gracias por permitirnos acompañarte. Como dice el apóstol, no dejando de conectarnos. Cuarta Iglesia Bautista de Santiago, una comunidad para el bien de las personas.